Dice el verso 10, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Por qué? Dice el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para que ninguno de nosotros, mire, caiga en los ejemplos malos de desobediencia. Y la desobediencia acarrea circunstancia, la desobediencia acarrea el pecado, y cuando el pecado es consumado, ahí es donde viene el fracaso del ser humano. Llega el fracaso suyo y el fracaso mío, y es donde destruimos nuestra familia, destruimos el hogar que Dios nos ha dado, destruimos a los más vulnerables de casa. ¿Y quiénes son los más vulnerables de casa? Los pequeños de la casa, los que no saben defenderse, los que no saben cómo caminar todavía, los que no saben cómo actuar, los que no saben todavía avanzar. Y esos son los vulnerables de la casa que el enemigo abraza y los agarra y se los lleva por el camino de desobediencia. Y muchas veces decimos nosotros, pero yo tengo un hijo tan rebelde, pero yo tengo un hijo que no hace caso, yo tengo un hijo que es malcriado, es mal hablado, hace tantas cosas, pero déjeme decirle, este hijo no ha tenido la cobertura. Porque la cobertura de Dios en la vida del ser humano es bastante importante, pero muchos hogares no tenemos la cobertura de Dios. Y cuando la cobertura de Dios está en los padres, nosotros los padres tenemos la cobertura para nuestros hijos. Porque el hijo, cuando le sucede algo en la vida diaria, ¿a dónde corre? Con el padre y la madre. Pero cuando los padres no están, ¿a dónde puede correr el hijo? No tiene a dónde correr. Por eso muchos de nuestros hijos los corrigen en la calle, y en la calle les enseñan mal. Alguien me decía, hace un tiempo me decía, yo no sé por qué ustedes no corrigen bien a mi hijo en la iglesia. Y yo le dije, mira, varón, en la iglesia estamos para implementar y poder ayudarles, a poder enseñarles y complementar la educación que nosotros podemos, la cobertura que nosotros le podemos dar a nuestros hijos en casa. O sea que el responsable de la cobertura de sus hijos es usted, soy yo en casa. La iglesia solo es el complemento para instruir a la vida del ser humano, para que podamos caminar en Cristo Jesús cada día, para caminar en la cobertura, para caminar en el plan de Dios. Pero la responsabilidad de usted como madre, como padre, es instruir al niño, instruir a sus hijos, para que el día de mañana, cuando ellos sean grandes, usted no pueda decir y no se arrepienta de la enseñanza que le dio a sus hijos. Es necesario darle una buena enseñanza y enseñarles principios y valores a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que un día las personas puedan ver a nuestros hijos y puedan decir, wow, valió la pena. Miren el hijo de fulano, qué joven más bonito, cómo habla, cómo se desenvuelve, cómo es delante de las personas, cómo actúa. Es la enseñanza de sus padres, es la cobertura que usted la extendió a sus hijos. Es el temor a Dios, el temor a las cosas malas, que la vida de nuestros hijos pueda caminar confiada en el Señor a donde quiera que vaya. Pero triste y lamentablemente muchos de nosotros hemos guiado a nuestros hijos o estamos guiando a nuestros hijos por el camino equivocado, por la cobertura de nosotros, y muchas veces la cobertura de nosotros falla, y a lo largo de la vida falla. ¿Por qué creen que el Señor manda a que nosotros instruyamos a nuestros hijos con vara? La Biblia lo dice. Pero no precisamente usted va a agarrar una vara, un palo, un leño, una correa para golpear a sus hijos. No. Sino con la palabra, con las instrucciones, con los principios, con los valores, que usted pueda enseñarle a sus hijos a depender de Dios cada día. Porque el día que usted y yo no estemos, los hijos vulnerables, ¿de quién van a depender? ¿De las personas allá afuera?
de las personas que van a venir y les van a enseñar mal. Qué mejor que usted y yo le enseñemos buenos principios a nuestros hijos. Enseñémosle la cobertura de Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos en momentos difíciles, como dice el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que la palabra de Dios es eficaz en la vida del ser humano. La semana pasada alguien me decía, por donde yo voy, en una tienda de las cosas de mi trabajo, y me dijo: varón, yo quiero decirle algo. Me dijo: fíjese que yo he leído la Biblia 10 veces. Y le digo: wow, me sorprende. Qué bueno, le dije yo. Si ya lo has leído 10 veces, ¿qué estás poniendo por obra de lo que has aprendido? Nada, me dijo, porque en lugar de acercarme más a Dios, me fui más lejos. Entonces le dije: yo no la quiero leer 10 veces, porque yo le dije: yo prefiero estar cerca del Señor y no saber nada. Porque es preferible no saber nada, pero estar cerca de Dios cada día. Estar bajo la cobertura de Dios a donde quiera que yo vaya. Ah, no, pero Dios es bueno conmigo, me dijo, porque mira, hasta acá me va bien. Hasta acá tengo un buen trabajo, hasta acá tengo salud. Claro, le dije yo, porque Dios es fiel en lo que ha dicho, porque dice que Él, le dije: ¿has escuchado alguna vez o lo has leído en la Biblia tú, que has leído la Biblia 3, 4, 5, 10 veces? Si no te lo sabes, le dije yo, te lo voy a recordar, que la Biblia dice que el sol sale ¿sobre quiénes? Sobre justos e injustos, sobre malos y buenos, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios, por amor, por misericordia, ha permitido que tú estés bien, que tú tengas un trabajo, que tú tengas una familia, que tú tengas algo de qué vivir. Pero déjeme decirte, le dije yo, que el día que te vayas de esta tierra, a mí la Biblia me dice que es necesario entregarle el corazón a Dios, venir a los pies de Cristo, porque el único que intercede entre Dios y la humanidad es Jesucristo. Y para que usted y yo podamos alcanzar, necesitamos venir a los pies de Cristo. Entonces, muchas veces, ¿de qué nos sirve nosotros saber todas las interpretaciones de la palabra si ni un texto bíblico lo hacemos propio y lo hacemos nuestro? ¿Por qué? Porque la Biblia se trata de ser ejemplo. La palabra se trata de traerle y hacerla nuestra en nuestro corazón y avanzar. Se trata de avanzar, se trata de caminar, no se trata de quedarnos parados, no se trata de que la leamos como cualquier libro y que la dejemos pasar y pasan los años y pasa la vida y llega la edad adulta, llega la vejez y nosotros seguimos más lejos del Señor. Pero déjeme decirle que Dios es fiel en lo que dice. Por eso dice el verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es vida y es eficaz para el ser humano, para nosotros. Para usted y yo es eficaz. Es necesario que llegue muchas veces a nuestro alrededor, a nuestro entendimiento, a nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que yo he escuchado, o yo mismo cuando yo empecé esto, hace casi 25 años, cuando yo vine a los pies de Cristo, y recuerdo que cuando venían los mensajes a la iglesia donde yo asistía, yo le decía a mi esposa: yo no sé por qué cuando yo no voy a la iglesia, le decía, tú hablas con el pastor y cuando viene se refiere a la palabra, ¿por qué me dice solo a mí y viene solo conmigo? Y yo le decía, te voy a prohibir que vayas a la iglesia. ¿Por qué? Porque le cuentas mi vida al pastor.
Y cuando yo llego a la iglesia, solo a mí me tira y a mí me cae y yo siento que es una pedrada y yo siento que me da vergüenza y me abofetea cada vez que yo llego. Pero hoy me doy cuenta que la palabra es viva, la palabra es eficaz para todo ser humano. ¿Por qué? Porque Dios necesita entrar a cortar eso que no sirve de nosotros. Por eso, miren, alguien lean el verso 12. Lean el verso 12, ahí donde usted está. ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los cutáneos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es más cortante que una espada, dice. Entonces quiere decir que la palabra, cuando llega a nuestra vida, llega, mire, no podemos sentir ese flechazo, podemos sentir esa navaja, podemos sentir ese cuchillo que entra a nuestra vida y nos hace sentir que estamos mal, nos hace sentir que necesitamos un cambio, nos hace sentir que necesitamos avanzar, que nos necesitan cortar ese lugar de donde estamos, necesitamos cortar esas relaciones que nos dañan, hermano, porque hay relaciones, hay amistades que te dañan, que Dios necesita entrar y cortarlas. ¿Por qué? Porque son las relaciones que no nos dejan avanzar. Son las visitas que no te dejan continuar. Son las personas que miren, que giran alrededor tuyo. Que muchas veces hay amistades que tenemos que dejar para poder avanzar. Y eso es lo que muchas veces nos va a doler. Y por eso decimos, pero ¿cómo la palabra y cómo el hermano puede decir que yo tengo que dejar de reunirme con mi grupo social, con mis amigos de bebida, con mis amigos de café, con mis amigos donde contamos historias, con los amigos que me relaciono por 5, 10, por 20 años? Pero si la palabra es viva y es eficaz y es cortante y penetra el corazón del ser humano, y si usted está sintiendo que es tiempo de cortar esa amistad, que es tiempo de cortar esa relación, que es tiempo de dar un paso adelante, entonces ¿qué quiere decir? Que la palabra está llegando a su vida. Acéptala y recíbela y dígale: Señor, si tú eres real, revélate a mí, para yo poder entender cuál es el paso a seguir, cómo puedo continuar. ¿Por qué? Porque no puedo avanzar, no puedo continuar. Como decía mi hermano Cristian, al principio, este hombre le dijo: Señor, si realmente tú eres Dios, si realmente tú eres real, entonces si tú eres real, ven a mi vida y que yo pueda entender hacia dónde yo tengo que ir. Esa es la palabra del Señor que quiere hoy entrar a nuestro corazón, entrar a nuestros pensamientos, porque nadie puede llegar ahí. A su corazón yo no puedo llegar. Ni la esposa que usted ama tanto, que usted le dice: mi corazoncito bello. ¿Cómo le dice a su esposa? ¿Cómo la trata usted? ¿Cómo le dice? ¿O cómo le dice usted a su esposo? ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo le dice? Le dice: viejo, te odio, porque he perdido 15 años de mi vida contigo. ¿Verdad que no le dice así? Usted le dice palabras hermosas, le dice: los años que he pasado contigo han sido los más felices de mi vida. Quisiera pasar el resto que me queda feliz contigo. ¿Usted dice así? ¿Ah? ¿O cómo usted dice? ¿O cómo usted le dice, pues? ¿O no le dice así? ¿Qué cosa? ¿O usted le dice: lamentablemente los 5 años que he pasado los he perdido? Y muchos pudiéramos decir los 20 años que he desperdiciado al lado de esta mujer y zapateado muchas veces. Pero Dios quiere que usted y yo entendamos hoy la palabra y la traigamos y la hagamos propia. Y que el pensamiento, mire, dice que Él puede, mire cómo dice al final del texto, cómo dice. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
O sea que Él puede llegar a tu pensamiento, Él puede llegar a tu corazón. Y Él conoce cuáles son las intenciones nuestras. Pero la palabra que llegue hoy a nuestra vida, a nuestro corazón, que corte y que saque, que corte esa tela que está de más. Hermano, yo he tenido amistades que he tenido que cortarlas. Hay personas que yo le he tenido que decir, mira, por favor no me vuelvas a llamar. Y no es que sea malo, no es que los odie, o no es porque tenga algo contra ellos, sino que, hermano, hay una contaminación que es terrible, y que usted no se puede seguir contaminando. ¿Por qué le digo esto? Hasta que usted sea restaurado, hasta que usted tenga la madurez necesaria para poder y regresar con estas amistades y poder darles a conocer el amor de Cristo. Por ahora, momentáneamente, usted se puede retirar de ellos y decirle, mira, yo no te puedo hablar más o no me hablen más, pero un día usted va a volver y les va a decir, esta es la razón por la cual yo dejé de estar contigo 1 año, 2 años, 3 años de hablar de esto, pero hoy te vengo a presentar la buena nueva de salvación. Hoy te vengo a presentar el Cristo que me salvó, que me rescató y que hizo de mi familia un hogar, hizo de mi esposa y de mis hijos una vida diferente. Y usted y yo podamos ir y presentar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es ejemplo a los demás. Por eso le decía al hombre que me decía que había leído la Biblia muchas veces, y le dije yo, si eso es leer la Biblia tantas veces, yo no quiero aprenderla, yo no quiero saberla. Porque es mejor saber un texto y hacerlo propio, hacerlo mío y vivirlo, porque yo sé que viviéndolo, eso me va a dar la oportunidad de poder inventar mis errores, de poder recapacitar a donde he andado caminando y lo que he andado haciendo. Porque la palabra de Dios es la que llega al corazón del ser humano, es la que corta, la que penetra, la que saca esas raíces de amargura, esos pensamientos de odio. ¿Por qué? Porque, miren, del corazón es que nacen todas esas intenciones. Pero cuando usted y yo le permitimos al Señor que entre a nuestro corazón, entra y corta lo que no sirve. Y cuando usted permite que eso suceda, y el esposo llega esa semana del trabajo, que tal vez llega antes de la hora, y usted puede decir que le dice, oh, Rorro, dice, ¿qué está pasando? Y que usted sienta el olor a comida ya hecha cuando llega usted. Pues decir, aquí está pasando algo. Que diga, wow, como Dios ha transformado el corazón de mi esposa. Por eso le hablaba el miércoles. ¿De qué les hablaba? Que la esposa es ejemplo en la casa. Y cuando el esposo llega a casa y puede ver esta acción, puede ver la determinación de lo que Dios está haciendo en la vida de su cónyuge, ¿qué va a decir? No, hombre, si eso es servir a Dios, yo quiero servir a Dios los años que me restan. Porque ¿cómo se vence el mal? ¿Ah? ¿El enemigo cómo se le vence? ¿Ustedes saben cómo se le vence al enemigo? ¿Ah? ¿De dónde se vence el enemigo? Haciendo el bien. Y cuando usted no puede, ¿ah? Uniéndosele. Porque unido de adentro va a poder ser más eficaz, porque va a conocer sus debilidades. Entonces allá adentro, en la vida del cónyuge, usted va a poder conocer las debilidades de su esposa, las debilidades de su esposo, y decir, por aquí voy. Si la debilidad de su esposa
En la comida, ¿qué usted qué va a hacer? Cocinarle sabroso, ¿verdad? Si la debilidad de su esposo es de que usted mantenga la casa limpia, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Ah? Mantener la casa agradable, que cuando el esposo llega, aquí huele a limpio hoy, ¿qué está pasando? ¿Cómo que? Dios está haciendo algo. Entonces la palabra está llegando al corazón del ser humano. La palabra está llegando a la mente del ser humano y transformando la vida de las personas, porque esa es la palabra de Dios, nada más, que tiene la potestad, la autoridad y tiene el poder para ir y cortar y sacar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender en el momento de la situación, la circunstancia que vivimos. Es necesario que se corte. Es necesario permitir que Dios entre en nuestro corazón. Es necesario decirle: Señor, entra a mi vida. Yo en una ocasión le dije: Señor, entra a mi vida, porque mi vida es un desastre. Y si tú no entras, no sé qué va a pasar. Y si tú no llegas, no sé qué va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando el pastor hablaba en la iglesia, yo quería salir corriendo. Los hermanos me hablaban y yo salía corriendo. Enojado salía yo. ¿Por qué me dice eso a mí? Y ella me decía: pero si yo ni hablo con el pastor. Y yo le decía: de repente el pastor te gusta. Le decía, yo era un viejito como de 80 años. Pero como yo tenía eso en el corazón, yo tenía esas raíces de odio, de amargura, yo tenía todos esos resentimientos guardados en el corazón. Entonces el Señor, cada vez que venía una palabra, la palabra entraba a mi corazón, mire, y entraba aquel cuchillo, aquella navaja, aquel machete, no sé cómo le llame usted en su país, pero entraba a mi corazón y yo sentía el golpe y decía: pero ¿por qué a mí? Porque yo necesitaba ese cambio, yo necesitaba transformar mi vida por medio de Jesucristo. Yo necesitaba ser otra persona. ¿Por qué? Porque el camino que llevaba era de destrucción para mí, la vida de mi esposa y la vida de mis hijos, los más vulnerables, y la vida de las personas que me rodeaban. Entonces era necesario que la palabra llegara a mi corazón para yo poder entender el por qué Dios me estaba llamando, el por qué Dios cada vez que me daba alguna palabra me cortaba. El agricultor, ¿qué hace con una planta que no produce? ¿Qué hace? ¿Alguien sabe de agricultura? ¿Alguien sabe algo? Cuando no produce fruto, ¿qué hace? Dice: este árbol ya tan grande, tan viejo y no produce nada, no me sirve de nada, ¿verdad? Y el agricultor, ¿qué hace? Mire, podarlo, ¿eh? Esta rama no me sirve. Ya el copete se fue muy alto, te lo quito. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros: quitar malas costumbres, quitar palabras mal dichas de nuestra boca. ¿Por qué? Porque las palabras mal dichas, mal ejecutadas, son las que dañan la relación del ser humano. Tal vez usted se siente bonito, se siente, como le decía el otro día, usted se siente el macho, se siente el hombre que manda en la casa. Y cuando usted llega, quiere que todos corran y que todos tiemblen. Habemos muchos hombres así, que cuando llegamos a casa queremos que todos tiemblen y que todo gire alrededor de lo que a nosotros nos gusta. Pero no se trata de que todo gire alrededor de lo que a usted y a mí nos gusta. Se trata de que cuando usted llegue a casa, usted pueda llevar la paz que su hogar necesita. Que sus hijos puedan sentir la paz que usted lleva en el corazón. Que su esposa, cuando esté en casa, pueda sentir la armonía, el amor de Cristo en la familia.
Que cuando usted llegue a casa, hasta el perro que usted tenga en casa, el perro salga corriendo y le mueva la cola y mira qué felicidad. Pero qué triste que hay personas que el perro sale a encontrarlos y le pega una patada y le dice, quítate, no vengo de buenas hoy. Me ha ido de mal en peor en mi trabajo, el jefe me regañó, deposité un cheque y no tenía fondos. Fui a chequear el saldo al banco y todavía no me han depositado. Y mire, ¿y la esposa qué culpa tiene? Y el perro menos. Y el pobre perro lo sigue, quítate porque vengo de malas pulgas. Eso es lo que hacemos nosotros. Les hablo así para que entendamos cómo es que nosotros dañamos nuestra vida, dañamos la vida de las personas que amamos. Pero qué bonito que llegue usted y abre esa puerta y salga al perro, y aquel perro llegue y usted con esa amabilidad, con esa atención, y sale el esposo y salen los hijos, y que usted pueda decirle, miren, este día ha sido malo para mi vida, pero tengo gozo, traigo paz en mi corazón, ¿no? Y que la esposa le diga, fíjate que no pude hacer lo que a ti te gusta, pero estoy. Y que usted le pueda decir, amor, lo que importa es la intención que tuviste para conmigo. Pero que usted entre y que la esposa le diga, ahí hay, si quiere coma, o si no aguante. Ajá. ¿Creen ustedes que es manera de tratar a alguien, una mujer de Dios, un hombre de Dios que llegue con imponencia a la casa? No se trata de eso. Se trata de amar a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Por eso dice que la palabra del Señor en el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. Ese es el Dios que predicamos en esta casa. Este es el Dios que puede hacer milagros en usted y en mí y cambiar las circunstancias que llevamos. Hay amistades que usted va a tener que cortar. Hay amistades que usted, ¿escucharon esto? Hay amistades que usted le va a tener que poner un alto. Porque hay amistades que solo están con usted por lo que usted es. Por lo que usted tiene. Bueno, cuando yo era jefe, cuando yo tenía, ¿le puedo hablar de esto? Porque le voy a hablar, tengo 2 minutos todavía. Y sabe que me decía el jefe, ya comió. ¿Sí? Jefe quiere agua. Jefe, buenos días. Mira, hasta se me cuadraban. Y yo caminaba, mire. El caminado cambiaba, mire. Pero cuando dejé de ser el jefe, no me daban ni los buenos días. ¿Qué quiere decir eso? Ahí me di cuenta que todas las amistades que giraban alrededor mío giraban por lo que yo era, por lo que yo podía proporcionarles. ¿Escucharon esto? Pero hay amistades que giran alrededor tuyo que están porque te aprecian. No necesitan saber quién tú eres y no necesitan nada de lo que tú eres, ni necesitan recibir nada de lo que tú tienes. Al contrario, quieren darte de lo que ellos tienen. Que es darte a conocer el amor de Cristo. Amén. 30, 40 hombres en la lista, miren.
Jefe, ¿qué quiere comer mi jefe? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque sabían que el día que faltara yo les iba a firmar el pago, ¿verdad? Porque sabían que el día que necesitaban un permiso yo se los iba a dar, ¿verdad que sí? Porque sabían que teniéndome del lado de ellos podían recibir beneficios. Entonces hay amistades que usted y yo vamos a tener que cortar. Hay relaciones que van a tener que salir de nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted hoy no toma decisiones en la vida, un día va a decir, tuve la oportunidad y no lo hice. O hay amistades o hay relaciones que usted va a tener que traer más a su círculo familiar porque usted la necesita para avanzar. Pero si la palabra hoy está tocando tu corazón y te está llevando por el camino de la vida, porque cuando la palabra llega a nuestra vida, vienen pensamientos y diciendo, no creo, no es posible que lo corte, no es posible que vaya para allá, pero Dios quiere hoy que elijamos a dónde ir. ¿A dónde quiere ir usted? ¿Quiere seguir viviendo como hasta ahora ha vivido? ¿O quiere darle un giro de 160 grados a su vida? ¿Quiere darle y sentir un mejor sabor a la vida? Cambia de sentido. Cambiemos de camino más para ser más exacto. Cambiemos de camino a dónde vamos y a dónde la vida nos está llevando. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo no hemos permitido que la palabra llegue y haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Pero la palabra es fiel y verdadera, y terminamos con esto y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea que usted y yo tenemos que dar cuentas. Póngase sobre sus pies y vamos a orar esta noche para que sea Dios tocando nuestro corazón, que sea Dios tocando nuestra mente, que sea la palabra llegando al corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos que la palabra llegue a nuestra vida. Necesitamos que hoy nuestra forma de pensar cambie, nuestra forma de actuar hoy cambie. Porque necesitamos hoy caminar hacia adelante